Gracias, Ariel Segal, por habernos recibido de manera virtual en tu hogar. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que está ocurriendo en Europa, el conflicto que ha escalado de una manera un poco peligrosa, o peligrosa podríamos decir, entre Ucrania y Rusia. Es un conflicto que ya tiene varios años, pero bueno, ese va a ser el tema de hoy. Nuevamente, muchas gracias, Ariel, por la entrevista. Gracias a ti, Leo, y bueno, y espero que este portal de irreverentes esté cada vez ganando más eh, personas que lo escuchan, lo ven, porque cuando suelo revisarlo, toman temas muy interesantes y lo tratan de una manera muy buena. Felicito. Gracias, gracias. Entonces, justo que queríamos hablar de un tema que es bastante, quizás desde este lado del mundo todavía no lo estamos viendo con mucha, con la importancia que se debe. En Europa sí lo están viendo, lo están tocando con pinzas. Estados Unidos es uno de los que también por ese lado del mundo, por Occidente, lo está tocando también con pinzas. Es este conflicto que tiene ya una trascendencia histórica que viene desde la Unión Soviética. Primero podríamos hacer un repaso un poco histórico acerca de cómo Ucrania inicia este conflicto por una península, por un pedazo de tierra que es Crimea. Sí, bueno, hay que recordar que de las 15 exrepúblicas soviéticas, que cada una es independiente, y que nosotros, los que vivimos algo de la época de la Guerra Fría, aunque muy jóvenes, siempre asociábamos a la Unión Soviética con Rusia, un poquito Bielorrusia, un poquito Ucrania, pero cuando nos hablaban de Kazajstán, Uzbekistán, Turkmenistán, ni sabíamos nada, incluyéndome, que hoy son repúblicas independientes exsoviéticas. Es el país más complicado para Rusia en sus relaciones con Europa, justamente porque es el que tiene frontera directa con la Unión Europea a través de Polonia. Para poder entender este conflicto tenemos que empezar a entender que en la época de Stalin no era solamente el tema ideológico del comunismo. Uno de los, yo diría, dos objetivos principales de Joseph Stalin. Había otro, que era la rusificación del resto de las repúblicas soviéticas, las otras 14, porque la historia rusa no es la misma que la historia de Georgia, no es la misma que la historia de Ucrania, no es lo mismo que la historia de Kazajstán, Uzbekistán y todas estas repúblicas que terminan en An de Asia Central. Entonces lo que quería Stalin era que eventualmente, con el paso de las décadas, los habitantes de todas estas repúblicas solo conocieran la historia de Rusia, solo hablaran ruso, no conocieran la historia de sus propios grupos étnicos, y entonces iba a ser un país o una confederación de países mucho más unificado. Entonces, para lograr este objetivo de lo que hizo Stalin fue traslados forzados de población, que incluía sacar población nativa de algunas de estas repúblicas y meter población rusa. Y así, viéndose en el futuro, ante el crecimiento demográfico de la población rusa y todas las prohibiciones que tenían las otras repúblicas de utilizar su lenguaje, de contar su historia propia, etcétera, le permitía rusificar, entre comillas, a la Unión Soviética. Entonces, eso ocurrió en Georgia, donde ya hubo un conflicto hace varios años y dos territorios de Georgia al norte, que son limítrofes con la Unión, con Rusia, ya hoy en día están separados de Georgia. Eso pasó, bueno, con Crimea, la península que da al Mar Negro en el sur de Ucrania, que Putin la conquistó y luego hizo un referéndum, no fue al revés, por si acaso. Así que ahí fue una invasión y luego hizo el referéndum. Pero el referéndum no necesitó hacer trampa, eso lo tenemos que reconocer, porque por estas eh, transferencias poblacionales, Crimea, esa península, tiene mucho más población rusa o rusa parlante o descendientes de rusa, llámenlo como quieran, que ucranianos. Entonces el referéndum lo ganó sin hacer trampa. Más gente de Crimea votó a favor de ser parte de Rusia que la que votó de seguir permaneciendo en Ucrania. Entonces, básicamente Ucrania
está dividido en dos partes. La parte este es mayoría ruso parlante y ruso cultural, y la parte oeste son más ucranianos nacionalistas, que el idioma que más hablan es el ucraniano, que se identifican más con la historia europea, etcétera. Y de ahí empieza ya esa tensión que condujo en el 2014 a la invasión de Crimea, porque habían grupos de Ucrania que querían ser parte de la Unión Europea y Putin no quería que eso ocurriera. Y entonces es una larga historia, porque si no, no vamos a llegar al tema de ahora. Pero ya Ucrania había tenido dos revueltas contra dos gobiernos que eran prorrusos, y se alzó la población más nacionalista. Entonces, ese es el antecedente más importante y que por eso podemos decir que desde lo que se llamó la Revolución Naranja, no recuerdo la fecha exacta, habrá sido 2008 o algo por el estilo, contra eh, la omnipresencia de Putin en asuntos ucranianos. Y a partir de ahí empezaron las tensiones, y ya con la invasión a Crimea se mantienen en Ucrania del Este constantes escaramuzas militares contra gente grupos que quieren integrarse a Rusia, que están armados por el gobierno de Putin, y que se dice, eso yo no lo puedo demostrar, pero según fuentes de inteligencia occidentales, de que hay soldados rusos metidos, pero disfrazados como con los uniformes de la resistencia ucraniana. Y por el otro lado, Putin acusa de que la OTAN está ayudando de una manera demasiado invasiva al gobierno de Ucrania, y que de alguna manera eso es como si Ucrania fuese parte de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es una organización militar de los países occidentales. Entonces, la versión ucraniana es que Putin quiere desestabilizar para por lo menos agarrarse la mitad de Ucrania, el este, ya, no solo Crimea, sino ya toda Claro. Ucrania oriental. Y la versión de Putin es que no puede permitir que haya presencia de la OTAN al lado de su país. Y ese es, digamos, el contexto para entender esta historia de tensiones que han llegado quizás al momento más álgido desde diciembre y continúa hasta ahora. Claro, y lo que sucedió en el 2014 menciona sobre la militar que hubo en Crimea, bueno, tuvo una grave consecuencia contra Rusia ya en ese momento, ¿no? Era del G8 y fue sacado de este ¿Mm? grupo de países poderosos, y también sanciones económicas puestas por Estados Unidos. Pero ahora, la Unión Europea estaba en conversaciones con Ucrania para que haya un apoyo mucho más cercano, y bueno, a consecuencia de esto, bueno, y por esto es que el gobernante dio un paso atrás, hubieron las revueltas y Putin aprovechó todo ello, pero hay una relación mucho más estrecha que hay entre la Unión Europea y Rusia, y es por el conducto de gas Correcto. que sale desde Rusia y llega a Unión Europea. Y Alemania, eh, sobre todo, sí, el claro, destino principal. ujú, y de por sí Alemania ya tiene graves problemas de gas en ese momento y de energía. Están afectando la industria del metal, está afectando la industria del papel, que son dos fuertes de este país. Es por eso que quizás la Unión Europea no es tan tajante hasta el momento con Rusia, porque tiene miedo de ese conducto de gas. Correcto, correcto. Primero hago una reflexión general y luego me voy al tema de Ucrania y lo que me estás preguntando. La reflexión general es, eh, no sé por qué eh, quien haya creado el planeta Tierra, a gusto u opinión o creencia de cualquiera que nos escucha, hizo que en donde estén la mayoría de los recursos de gas y de petróleo, eh, sean lugares muy inestables, con sociedades que nunca llegó la democracia, y por lo tanto antes era el mundo árabe que dominaba el petróleo, que no se conocía la democracia, y por eso eternos conflictos.
junto a otros temas religiosos, nacionalistas, etcétera. Y lo mismo ocurre con Asia Central y Rusia, que no conocen la democracia, intentaron ir hacia la democracia, pero están dominados por autócratas, Turkmenistán, Kirguistán, donde ahora hay una crisis porque hubo por primera vez un alzamiento desde su independencia. Y bueno, de esos países depende mucho la Unión Europea, que es donde hay en su mayoría países democráticos. Entonces, hay una maldición mundial de que los países más democráticos terminan dependiendo mucho energéticamente de los países autocráticos y eso ayuda a que estas autocracias se mantengan en el poder, ¿no? Una vez hecha esta reflexión general, es exactamente lo que ocurre. Europa depende mucho de Rusia, de los oleoductos, gasoductos que van hacia vía Turquía y luego, bueno, principalmente llega a Alemania, pero también a otros países, sobre todo de Europa Oriental, también de Kazajstán, también de otros lugares de Asia Central llegan oleoductos y llegan gasoductos. Europa prácticamente no tiene fuentes de gas ni de petróleo, muy poco, Noruega un poco, etcétera, pero no. Entonces sí, la Unión Europea trata de ser aquí el punto de equilibrio del conflicto más norteamericano, Rusia. No les hace gracia que Putin esté ganando territorio, que esté ganando poder y que sea un imperialista, porque lo es. O sea, un imperialista a fin de cuentas que es un gobierno, un régimen que busca la expansión, ¿no? En el caso de Rusia entra en la definición de la Rusia de Putin, entra en la definición de imperialismo tradicional, ni siquiera de imperialismo actual, que se habla más de hegemonía, que se habla más de áreas de influencia, pero no necesariamente meter tropas. Pero Rusia con Putin sí lo ha hecho, lo hizo en Crimea, lo hizo en Georgia y puede ser que ahora lo haga en Ucrania y ya debe tener, como comenté, soldados eh, de manera no oficial dentro del este de Ucrania. Entonces, Putin es un imperialista, eso le tiene que preocupar a Polonia, que en el pasado fue 2 veces chupada por Rusia o la ex Unión Soviética y desapareció del mapa por décadas. Eso le tiene que preocupar a Lituania, Estonia, Letonia, que eran ex repúblicas soviéticas hoy de la Comunidad Europea, y obviamente se le preocupa al resto de Europa porque está la referencia de la época de los Ares y está la referencia de la época de la Unión Soviética expansionista. Eh, y nadie confía en Putin, es obvio. Eh, Putin no es comunista, pero Putin sí es expansionista. Eso lo tenemos que tener claro. Él quiere recuperar estas zonas de rusoparlantes, rusoculturales. Ese es como su gran proyecto antes de abandonar el poder dentro de varios años. Bueno, entonces ante esta situación, Europa, como siempre, trata de usar la diplomacia más, porque obviamente no tiene el poder militar ni ningún, básicamente, poder político para detener las aspiraciones de Rusia. Y Estados Unidos se puede dar más el lujo, jugando desde lejos, de mostrar las uñas, pero eso no implica que si Rusia invade Ucrania, que Estados Unidos se va a meter. Yo casi les digo en un 90 o más por ciento que habrá sanciones económicas más fuertes de las que ya hay desde la época de Crimea, de la invasión de Crimea, pero no va a haber una entrada de soldados norteamericanos o bombardeos en la parte de Ucrania oriental si Rusia invade, cosa que ya Biden dijo, que el tema va más por sanciones. Lo que pasa es que Rusia ya tiene sanciones y su economía está muy mal y obviamente Putin tiene que pensarlo bien antes de invadir Ucrania si es que decide hacerlo. Pero es correcto, el miedo a una guerra podría torpedear un poco o que voluntariamente Putin decida enviar menos gas a Europa eh, para ver si se quedan tranquilos los europeos, los americanos y le dejan hacer lo que le da la gana, o que ni siquiera voluntariamente, o que por razones de guerra, de inestabilidad, de conflicto, ucranianos, por ejemplo, destrocen oleoductos, gasoductos que van para Europa. Entonces,
sí es una gran preocupación para Europa desde un punto de vista energético. Y ahora que hay un problema de crisis energética a nivel mundial, más todavía. Entonces, por ahí va la situación. Y por eso es que Europa toma la batuta en el tema de la diplomacia. Pero yo insisto, yo no sé si Putin al final se va a atrever o no a invadir Ucrania. Yo de él no diría un no tajante, porque ha demostrado ya que, bueno, que él es capaz de mandar a su ejército a invadir otros lugares. Eh, pero lo que estoy casi seguro es que no va a haber una guerra directa entre norteamericanos o europeos contra Putin en Ucrania. Máximo ayuda a la resistencia ucraniana nacionalista para que no avance demasiado, ¿no? Eso es en lo que estamos en los últimos 3 meses, de ver o no ver. Ahora, para ser objetivos y justos, hay que ver la visión de Putin más allá. O sea, yo no confío en él porque él es expansionista y porque yo estoy convencido por los hechos y por ciertas referencias que él hace a otros territorios donde abunda población rusa, de que él, su legado quiere ser ampliar Rusia a los lugares donde hay descendientes de rusos. O sea, que esos lugares, aunque sea a larga distancia, sean partes de Rusia. Pero cuando él dice que la OTAN prácticamente ya está metida en Ucrania, aunque Ucrania no sea formalmente parte de la OTAN, puede tener un punto ahí. Porque es cierto que la OTAN ayuda mucho a Ucrania en armamento, en asesoría, y entonces eso no es ser miembro de la OTAN porque no hay bases militares de Estados Unidos o de Reino Unido o de ningún otro país, pero hay como una especie de estatus especial para ayudar y reforzar a Ucrania de manera militar, a menor precio las armas, muchísimos asesores, y se podría decir que parcialmente hay una presencia de la OTAN más importante que en otros países. Y entonces, claro, la excusa que está usando Putin, que se la está dando los países de la OTAN, es yo no puedo permitir presencia de la OTAN al lado de mi frontera. Es como si nosotros tuviéramos tropas en México y Canadá. Esa fue una de sus declaraciones hace pocos días. Bueno, a consumo interno de los rusos, eso es una excusa perfecta para que la mayoría de los rusos lo apoyen con esta Claro, política. claro, claro. Sí, bueno, la aprobación de Putin siempre ha sido alta. Sí, pero no nos podemos confiar porque no es una democracia verdadera. Claro, claro, No, no. es un gobierno bastante populista. Autocrático, sí. Además, recuerda que cuando le sale un opositor de peso, lo trata de Parece. envenenar o lo mata, Ujú, como Navalny, claro, que se salvó de a poquito. Incluso, le voy a recordar a ti que fuiste mi estudiante, pero a otros que quizás no conocen esta historia, que cuando fue la llamada Revolución Naranja, la primera vez que se alzaron los ucranianos contra un gobierno prorruso y pidieron elecciones, lo que fueron unas elecciones, pero se las robó el partido prorruso, el de Yanukovych, este señor que derrocaron en el 2014 y se fue al exilio en Rusia y por eso aprovechó Putin para invadir claro. Crimea. Hubo otro candidato que lograron que se volvieran a hacer las elecciones porque era obvia la trampa. Ese candidato era más pro-occidental y lo trataron de envenenar también a él. Es el estilo Putin, que lo ha hecho ya con varios ex espías rusos que cuentan historias muy tenebrosas de los servicios de inteligencia rusa, lo ha hecho con políticos, etcétera. Y este señor, que creo que se llamaba Yanuchenko, Víctor, lo envenenan, pero se va a tiempo al hospital y quedó para el resto de la vida con problemas renales, ciertos problemas en otros órganos del cuerpo, pero también se le deformó la cara. Es muy interesante ver el antes y después, con diferencia de una semana, en su aspecto físico. Коли я прийшов додому,
поцілувався з дружиною. Вона першу фразу, яку сказала, щось у тебе металевий присмак. Я зустрічався з керівником спецслужби України і його першим заступником. Як слідство говорить, отрута була додана до рису, який подавався тоді на стіл. І коли вже я виїхав у Австрію, я думаю, на другий день, на третій день у мене почалися набряки тіла. Моя голова стала більшою набагато, ніж вона була. Болі поширилися по всьому організму. І почалися такі запальні спочатку, а потім гнійні процеси всередині тіла. Do you think that Vladimir Putin himself gave the order for you to be poisoned? Ну, на це питання у мене є відповідь, але я її не можу оголошувати. What were your first thoughts when you heard about what had happened to the Skripals in Salisbury? Мені боляче за те, що Європа така сліпа, що Європа така недружня, несолідарна всередині по відношенню до тої політики, яку проводить Росія. Мені б хотілося, знову таки, якщо говорити емоційно, щоб те, що ми називаємо об'єднана Європа, на кінець збагнула, що найбільший виклик для пересічного європейця є та середньовічна феодальна політика, з якою живе Росія в 21 сторіччі. Obviamente Putin nunca ha reconocido ninguno de estos intentos fracasados o exitosos de envenenar a rivales en Ucrania, en Rusia, rusos o no rusos, pero es parte de su método para sacar de carrera a gente que le molesta. Puesto. Y para entender cuál es el problema de Putin y bueno, y demás nacionalistas con que Ucrania sea parte de la Unión Europea, que se occidentalice o del avance de la OTAN. ¿Qué amenaza siente Rusia frente a los países occidentales? Bueno, yo no sé si realmente es una amenaza real o es un tema de nacionalismo ruso, pero hay que recordar que Rusia siempre fue imperial, insisto, el imperio de los zares o el imperio soviético, pero siempre fue imperial. Entonces ellos sienten que ya le quitaron territorio después de la caída del comunismo, que son Lituania, Letonia y Estonia, que entraron en la Comunidad Europea y entraron en la OTAN. Ellos sienten que, bueno, que también les habían quitado Crimea en la división, en las negociaciones de Yeltsin, el primer presidente de la Rusia post-soviética, con el presidente de Ucrania, el primer presidente de Ucrania. Entonces, en la mentalidad rusa está mucho el tema de que el país que éramos, que era un país poderoso, que era un país respetado mundialmente, que nos tenían incluso miedo y que éramos mucho más extensos territorialmente, bueno, nos los quitaron, nos los robaron. Entonces, realmente tener Crimea o no tener Crimea o tener otros territorios de Ucrania, yo no veo desde un punto de vista geopolítico, que me refiero recursos energéticos, etcétera, mayor problema, porque también Ucrania depende de esos gasoductos que pasan a Europa, ellos también sacan el gas de ahí. Pero yo creo que es más un tema de nacionalismo, yo creo que es más un tema de demostrarle
a los rusos y demostrarle al mundo que Rusia sigue siendo una gran superpotencia, que hay que tomarla en serio. Y bueno, puede haber un aspecto, recuérdense que China está avanzando muy rápido en dos cosas. Uno, en ser la primera potencia hegemónica mundial, sola, y Estados Unidos va a ser la segunda bien rezagada. Bueno, no le hace mucha gracia también que es en la geopolítica asiática esté ganando más influencia China que la misma Rusia. Entonces, un poquito esta forma de hacer política intimidante, etcétera, es para detener un poco la influencia china. Aunque el discurso no sea anti-China, pero es más antiamericano, es más antieuropeo, pero está el factor chino. Y otro factor vinculado con China es el megaproyecto de la ruta de seda, que es toda una cantidad de vías, tranvías eléctricos de altísima velocidad que van a atravesar desde China todo Asia Central, parte del sur de Rusia y sigue hacia Europa. Y Rusia se beneficia con eso. Y también atraviesa parte de Ucrania. Entonces, probablemente si él tiene cierta parte del territorio ucraniano, también sale ganando un poco con este proyecto de la nueva ruta de seda. Entonces, ahí también puede haber algo de intereses geopolíticos. Bueno, si él tuviera un presidente pro-ruso en Ucrania, no estaría planteando esto. Pero yo creo que Ucrania ya está dividida y que es un hecho muy difícil de revertir que la mayoría de la población occidental ucraniana se siente europea y quiere ser parte de Europa, y que la mayoría de la población del este de Ucrania se siente rusa y quiere ser parte de Rusia. Entonces, yo soy de los que cree que tarde o temprano, con Putin, sin Putin, el este de Ucrania no necesariamente será parte de Rusia, pero será un país satélite de Rusia. Pero porque ellos lo quieren, la mayoría. Ahora, no debería él temer que sean parte de la Unión Europea. Eso yo creo que va más por el tema del nacionalismo. Pero depende, pero lo de la OTAN sí lo entiendo. La OTAN es una organización que se creó contra Rusia. Puede ser que hoy ya cambió contra la Unión Soviética. Eh, Obviamente hoy no está planteado o no estaba planteado durante muchos años que la OTAN, su principal objetivo era detener el avance del comunismo, el avance ruso, etcétera. Y hoy está más con el tema del terrorismo islamista, hoy está más, bueno, China podría ser también una razón por la cual mantener a la OTAN sólida, etcétera. Pero cuando se ve que Putin invade acá, invade allá, etcétera, ha vuelto la OTAN a ser una organización militar que también está muy pendiente de lo que hace Rusia. Ahora hay que recordar que la OTAN entra en defensa, o sea, por lo menos en teoría, la carta fundacional de la OTAN dice que si un país de la OTAN es atacado, el resto tiene que venir al rescate. Entonces, obviamente, Putin no quiere que Ucrania entre en la OTAN, porque si el día del mañana, en teoría, Ucrania fuese atacado y está en la OTAN y Rusia se está enfrentando contra Ucrania, se tiene que enfrentar contra todo el resto de los países de, de ese bloque. Entonces es obvio que él no le puede hacer gracia y a ningún presidente de Rusia, ningún gobierno de Rusia, que Ucrania pase a ser parte de la OTAN. Eso hay que entenderlo, eso sí. Claro, y para concluir, entonces, por lo que hemos conversado, entonces la división de Ucrania, la anexión o no anexión, pero sí manteniéndose como un país bastante aliado de Rusia, al menos la mitad es inminente, es lo que... Bueno, en el mundo de hoy ya nada se puede decir que es inminente, ¿no? Yo voy a decir una palabra más que inminente, sería lógico. Eh, me, Probablemente si están escuchando esto personas de Ucrania dirían, estarían ahora, eh, eh, el nombre, mi madre estaría por ahí, no,
escuchando cosas raras, ¿no? Pero creo que es una realidad demográfica muy difícil de combatir a mediano o largo plazo. El hecho de que por lo menos 2, 3 provincias del este de Ucrania se sienten mayoritariamente rusos. Entonces, la lógica podría ser que una partecita de Ucrania donde están esas provincias pase a ser parte de Rusia, si eso es lo que va a evitar un conflicto, y que el resto, Rusia se comprometa a que la respete y que puede ser parte de la Unión Europea y puede ser parte de la OTAN y puede ser parte de lo que les dé la gana porque son un país independiente. Es probable que al final la solución vaya por ahí. Entonces yo no digo que es inminente, yo no digo que a mí me gustaría que Rusia lo domine por si acaso, porque si lo domina Rusia, menos chance de que haya una media democracia. Y yo soy partidario de cualquier democracia, por más mala que sea. Pero me parece que los hechos son los hechos y que va a ser muy difícil que esa parte pueda permanecer vinculada emocionalmente, vinculada desde un punto de vista de nacionalismo al resto de Ucrania. Me refiero a las provincias del este, las de Donbass se les llaman, y me parece que si se busca una solución pacífica va a tener que pasar algo por una negociación de ese tipo, donde o Rusia tiene mucha influencia en la parte este o, o en esas provincias se hacen referéndums para ver a quién quiere pertenecer, que tendría todos los de ganar de que pertenecería a Rusia, pero al menos acabaría con el conflicto. Claro, Y entonces ya Ucrania podría entrar, por ejemplo, en la Unión Europea sin ningún problema, la parte que es menos culturalmente rusa, ¿no? Claro. Listo. Nada, muchísimas gracias, Ariel, por haber conversado con nosotros. Esperamos conversar una próxima oportunidad también contigo. Bueno, aprovecho que quiero invitar a personas que si se quieren poner en contacto a través tuya, yo doy cursos, obviamente a través de Zoom, de historia, de temas de actualidad, etcétera. No me voy a poner a decir ahora los grupos y los horarios. Se pueden comunicar a través de mi Hotmail, que es mi nombre, arielsegal@hotmail.com, y hago una vez al mes cineforos, que la gente ve las películas y luego las analizamos. Y bueno, toca uno este miércoles, no sé si tienes la imagen ahí, es una película que se llama Calvario, irlandesa, que tiene que ver con, bueno, yo lo puse en la publicidad, empieza cuando, es un spoiler, pero ese es el comienzo, cuando se acerca un hombre al confesionario de un sacerdote y le dice que fue abusado de niño por gente de la iglesia irlandesa y que se va a vengar y que como ya murió el que lo abusaba, él va a asesinar a un sacerdote, pero no quiere asesinar a un sacerdote pederastra o no quiere asesinar a un sacerdote malo, quiere asesinar a un sacerdote buena gente. Por eso, padre, lo voy a asesinar a usted en una semana, ponga sus cosas en orden y bueno, Ahí empieza. ese es el comienzo, ese es el comienzo. Una Genial. película muy buena, muy buena. Vamos a colocarlo para que todos puedan inscribirse y también puedan ver la película que nos acabas de contar. Listo, Ariel. Bueno, gracias. No, gracias a ti. Nos estamos viendo entonces. Ok, una despedida irreverente. Cuídate.